Bueno, vamos llegando de a poco a la fibra óptica. Acá veremos una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell que no tienen nada que ver con los circuitos eléctricos, donde la corriente de desplazamiento existe y no existe corriente de conducción. Maxwell corrigió la ley de Ampère y trabajó la ley de Faraday, traduciendo así al lenguaje matemático las ideas de Faraday. En la teoría dinámica del campo electromagnético, que publicó en 1864, Maxwell vislumbró la nueva estructura para la descripción de la realidad. Todos los efectos eléctricos y magnéticos se pueden explicar de esta forma con mucha elegancia. Pero lo más importante es que Maxwell demostró que estas elegantes ecuaciones podían combinarse. En 1864 Maxwell presentó ante la Royal Society uno de los artículos más importantes jamás escritos. Se llamaba Una teoría dinámica del campo electromagnético. Llegó a una ecuación de ondas que deben satisfacer los campos eléctricos y magnéticos, una fórmula bien conocida que describe los movimientos ondulatorios donde las vibraciones de un tambor o las ondas de agua pueden ser explicados. Vamos a ver cómo hizo para llegar a la ecuación de ondas. Vamos a escribir las ecuaciones de Maxwell solamente en la forma diferencial, considerando que el medio donde existen los campos es el vacío. Y consideramos que allí no existen ni cargas ni corrientes libres. Es decir, no hay fuentes convencionales de campo eléctrico y campo magnético. Así podemos escribir todo en función de E y B. El análisis vectorial que desarrollaremos acá parece sencillo. Sin embargo, en la época de Maxwell, la matemática que se usaba era otra y era bastante más complicado escribir todo esto. Tomando el rotor al rotor de E en la ley de Faraday, obtenemos que el rotor de B. Si reemplazamos su expresión a través de la ley de Ampère, obtendremos una expresión que solo incluya al campo eléctrico. Ahora vamos a trabajar esta ecuación, el rotor del rotor. Recordando una identidad vectorial que incluye al laplaciano, a un gradiente y al rotor del rotor, y que además no hay cargas libres, o sea, la divergencia de es igual a 0, obtenemos que el rotor del rotor es igual a menos el laplaciano del campo eléctrico. ¿Qué significa el laplaciano de un vector? Bueno, lo podemos escribir como la suma vectorial de los laplacianos de cada una de las componentes. Así, esto se convierte en una ecuación de ondas que sugiere la existencia de ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío con una velocidad de fase igual a 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. Acá es donde debemos recordar que la densidad de corriente de desplazamiento fue crucial en la deducción de esta ecuación. No podríamos haber llegado a esta ecuación sin ella. ¿Qué significa el laplaciano? Igual a mu 0 epsilon 0 por la derivada segunda del campo eléctrico respecto del tiempo dos veces. Que en realidad hay tres ecuaciones, justamente una para cada componente. Un cálculo análogo se podría haber hecho para B y obtendríamos otras tres ecuaciones donde en lugar de los campos E tendríamos los campos B. Es decir, en el espacio libre de cargas y corrientes, las ecuaciones de Maxwell permiten la existencia de ondas electromagnéticas
porque hay campo eléctrico y campo magnético, que se propaguen con una velocidad v. El factor que corresponde a la velocidad de fase de la onda, 1 sobre raíz de permitividad en el vacío por permeabilidad en el vacío, podía ser calculado a través de las mediciones eléctricas llevadas a cabo hasta entonces. Maxwell hizo uso de los resultados de muchos experimentos, incluyendo los de Weber y Thomson, pero por las dudas él volvió a medir μ0 y ε0. Haciendo el cálculo de lo que se llamaba cocientes de unidades eléctricas, o sea, 1 sobre raíz de μ0 ε0, resultaba que las ondas electromagnéticas se propagarían con una velocidad muy parecida a la de la luz, alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. En su libro, Un tratado de electricidad y magnetismo, presenta un cuadro como el que estamos mostrando acá, donde también se dan las distintas mediciones de la velocidad de la luz. Para ese entonces todavía Michelson y Morley no habían medido con tanta precisión la velocidad de la luz. Eso fue un poco posterior. Sin embargo, mirando estos resultados, Maxwell escribió que se manifiesta que la velocidad de la luz y el cociente de unidades eléctricas son cantidades del mismo orden de magnitud. Ninguna de ellas ha sido determinada con tal grado de precisión que nos permita asegurar que una es más grande o más chica que la otra. La concordancia de los resultados parece inducir que la luz es una perturbación electromagnética que se propaga de acuerdo con las leyes electromagnéticas. Ahora bien, él dijo que podía ser, pero no lo podía asegurar. Recién se pudo asegurar, ya muerto Maxwell, cuando se hicieron numerosas experiencias, entre ellas de ondas electromagnéticas que no eran de luz, pero que mostraban los mismos fenómenos que las ondas luminosas: reflexión, refracción, difracción, interferencia, etc. Esas experiencias se hicieron con microondas. No obstante, había habido otras experiencias anteriores que manifestaban que algo debía tener que ver la luz con los campos eléctricos y magnéticos, porque las ondas luminosas eran afectadas por campos eléctricos y magnéticos fuertes. También Faraday había trabajado en eso, Kerr también. Volvamos a la ecuación de onda. Vamos a buscar una solución de estas ecuaciones. En realidad vamos a proponer una solución y luego ver sus características, que es lo que hacemos en este caso de ecuaciones diferenciales complicadas. Cada componente de los vectores E y B verifican la ecuación de ondas. Como la ecuación es lineal, la suma de soluciones es solución. Entonces, probemos con una onda plana. ¿Qué es una onda plana? Decimos que tenemos una onda plana si, dado un punto R del espacio y una dirección n, la perturbación está dada por una función de n escalar r menos t. Veamos, en la ecuación de cada plano perpendicular a n está dado por n escalar r igual constante, o sea, n escalar r1 es igual a n escalar r2 y es constante. Entonces, en cada instante de tiempo t, la función f es constante sobre el plano. Si u es la velocidad de propagación, vemos que la solución general de la ecuación es del tipo suma de dos soluciones, una con menos u por t y otra con más u por t. Bueno, esto lo habrán visto también en física 1, una es una onda progresiva y otra una onda regresiva. Bueno, vamos a tomar a la onda progresiva. ¿Cumple una onda plana con estas características la ecuación de ondas? Bueno, esperamos que sí. Proponemos entonces
que, como propuesta, que la onda se va a propagar en X. O sea, que tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético es una onda cosenoidal o sinusoidal, porque la luz tiene esa característica de onda armónica, se propaga en X, lo cual está indicado en que todos dice coseno de KX menos omega t, que es una onda progresiva, y a los cuales a todos le hemos agregado una fase inicial para dar la posibilidad de que no sea igual en todas las componentes. Si tomamos la divergencia de E y la divergencia de B y hacemos la cuenta, vemos que no queda otra que las componentes en la dirección de propagación X de E y B sean unas. O sea, que los campos E y B son perpendiculares a la dirección de propagación. Pero ahora, para determinar la relación entre E y B, ya usamos que la divergencia de E0 y la divergencia de B0, tenemos que hacer uso de las otras dos ecuaciones que relacionan E con B. El cálculo no es difícil, pero es un poco largo, a menos que pasemos al campo complejo. Pero si podemos hacer uso de lo que vimos en análisis 2, observar atentamente las ecuaciones y ver. Primero, la dirección de B tiene que ser la misma que la de su derivada. Y lo mismo para E. La dirección de E y de su derivada temporal tienen que ser las mismas. Ahora bien, el rotor de B es paralelo a E. Y el rotor de E es paralelo a B. Entonces, no queda otra que E y B sean perpendiculares. Este signo menos que aparece en el rotor de E y que no aparece en el rotor de B, lleva a que E y B son perpendiculares entre sí, perpendiculares a la dirección de propagación, pero no están en cualquier orden, sino que la dirección de propagación E y B forman terna directa. Con estas soluciones, con estos campos asociados a las ondas luminosas, podemos deducir lo que se sabía antes de Maxwell. Aplicando las condiciones de contorno en una superficie plana con distintas propiedades dieléctricas, vamos a poder obtener la ley de Snell, por ejemplo. ¿Cómo dibujamos a estas dos ondas? Acá vemos ondas de tipo cosenoidal, donde el campo eléctrico y el campo magnético están variando como coseno de omega t. ¿Qué relación hay entre la permitividad eléctrica y el índice de refracción? Bueno, eso se puede ver justamente operando sobre las ecuaciones de Maxwell y la solución de la ecuación de onda. El campo eléctrico juega el papel de lo que se llamaba vector óptico en óptica. ¿Por qué y no ven? Bueno, es una historia larga que no vamos a contar acá. Entonces, resumiendo, estas ecuaciones nos dicen que E y B son perpendiculares entre sí, perpendiculares a la dirección de propagación, pero no nos indican cuál es el plano donde está contenido N y B vibrando, solo que son perpendiculares. E, por ejemplo, podría oscilar para una dada posición en el tiempo, pero también podría cambiar de plano. En este GIF y en los que siguen vamos a ver solamente campos eléctricos de ondas que se propagan, ya sea en el vacío o en algún tipo de medio. En el primero vemos que una onda plana acá oscila en el plano vertical. Esto es una onda linealmente polarizada porque está vibrando en un solo plano. También podría oscilar
en un plano horizontal. Esta es otra onda linealmente polarizada. Pero podríamos sumar las ondas. Si las dos ondas oscilan con la misma frecuencia y además están en fase, o sea, las dos valen 0 al mismo tiempo, las dos alcanzan el valor máximo al mismo tiempo, podemos sumarlas. Si están entonces en fase, obtendremos otra onda linealmente polarizada, pero lo que se dice polarizada en otro plano. En estos GIFs, las figuras de la derecha muestran lo que se vería con la onda avanzando hacia 1. Si queremos sumar, si en cambio consideramos que no están en fase, podemos obtener como suma de las dos ondas linealmente polarizadas una onda elípticamente polarizada o circularmente polarizada, dependiendo de las características de cada una de las ondas. En el próximo vamos a ver el cambio que sufre una onda linealmente polarizada al pasar de un medio a otro, por ejemplo, de aire a vidrio. En este otro vemos qué le pasa a la onda circularmente polarizada. Vemos que la longitud de onda cambia, no así la frecuencia de oscilación. ¿Qué relación hay entre el índice de refracción y la permitividad y la permeabilidad? En el rango óptico, sea por ejemplo para la luz visible, podemos considerar que casi todos los materiales no son magnéticos. Y entonces, en ese caso, el índice de refracción es justamente la raíz cuadrada de la permitividad relativa, o sea, de epsilon r. La permitividad puede variar con la frecuencia. Por ejemplo, a frecuencias muy bajas, como podrían ser los 50 Hz, la permitividad del agua vale 81, con lo cual tendría un índice de refracción, su raíz cuadrada, de 9. Sin embargo, a las frecuencias ópticas, el índice de refracción del agua es 1,33. Llegamos así a que en 1865 Maxwell inició el camino para la unificación del electromagnetismo y la óptica. No solo después Einstein lo usó para la teoría de la relatividad, sino que también cambió nuestra concepción sobre las ondas y sobre la luz. Acá tenemos un espectro de ondas electromagnéticas que van desde los rayos cósmicos de frecuencias altísimas, fíjense, del orden de 10 a la 23, a frecuencias muy bajas, que pueden ser hasta más bajas de las que están acá, por ejemplo, los 50 Hz. El espectro visible es un pedacito muy chiquitito de todas estas ondas electromagnéticas. Más o menos va desde los 400 hasta los 720, 750 nanómetros. Sin embargo, ya sean los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, el infrarrojo, el radar, la onda media, onda larga, onda corta, todas cumplen con la misma ecuación, la ecuación de ondas surgida de las ecuaciones de Maxwell. Pero habíamos prometido llegar a la fibra óptica. En las fibras ópticas la luz se propaga reflejándose internamente en forma total, de forma tal de no perder energía en el camino. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente para transmisión de ondas electromagnéticas y suelen ser de materiales transparentes, vidrios, plásticos, etc.
Sin embargo, hay fibras ópticas en la naturaleza, que es lo que le permite, por ejemplo, a los osos polares absorber la luz solar y así mantener una cierta temperatura. O sea, los pelos del oso polar, cada uno de ellos, de los pelos, es una fibra óptica. Bueno, además de poder describir las cosas conocidas como las fibras ópticas, la lente, la dispersión, la holografía, la difracción, la interferencia, los colores iridiscentes en muchos animales, la teoría de Maxwell permitió grandes desarrollos tecnológicos. Acá nos vamos a referir solamente a uno, que es el empleo de las fibras ópticas en telecomunicaciones. Cao era un ingeniero eléctrico, profesor e investigador chino, pionero en el desarrollo y uso de la fibra óptica en telecomunicaciones. En los años 60 creó varios métodos para la combinación de fibras de vidrio con láseres para poder transmitir los datos digitales, los cuales dieron las bases de la evolución de Internet. La comunicación como la conocemos ahora, incluyendo Internet, no existiría sin la fibra óptica, y ese estudio se hizo a través de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, por este motivo, Cao fue galardonado con el Premio Nobel en el 2009 y es considerado el padre de la comunicación por fibras ópticas. Hemos llegado acá al fin de las clases de ecuaciones de Maxwell y por supuesto que esto daría lugar a muchísimas cosas más, casi toda la carrera de electrónica y otras cosas que son utilizadas también en otras disciplinas.